Y también a aquellos que nos estén escuchando por la radio, pues les mandamos un abrazo desde aquí y les pedimos que si tienen una Biblia cerca también nos acompañen en esta mañana a la palabra del Señor. Vamos a ir todos juntos al capítulo 12 de Romanos, epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Un pasaje muy predicado, un pasaje por todos bien conocido y del que en esta mañana vamos a intentar extraer algunas enseñanzas o por lo menos algunos principios fundamentales para nuestra vida como creyentes. Dice así, Romanos capítulo 12, empezando en el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por la escritura que tú nos has dejado revelada, Señor, que es tu corazón abierto para nosotros, para la humanidad. Señor, cada día nos acercamos a ella y queremos hacerlo siempre con temor, con temblor, con reverencia. Es tu voluntad, Señor, y queremos cumplirla. Danos discernimiento espiritual en esta mañana, Señor, para aprender, para asimilarlo, Señor, para discernirlo, para entenderlo, Señor, y ponerlo en práctica, y que esto dé fruto para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que es bendito. Amén y amén. Como decía antes, llega el verano, llega el calor, y hoy vamos a hablar de calor. ¿Y eso qué es? Un termómetro, ¿verdad? Es un termómetro. ¿A quién no le han puesto uno de esos en la boca cuando ha llegado al médico y sin que te digan nada te ven colorado y te ponen un termómetro en la boca? Cuando eras más pequeño pues te lo ponían en otro sitio. Menos mal que eras pequeño y no te podías quejar. Luego ya cuando empiezas a ser más consciente pues ya dices, no mami, aquí, en el sobaco. Un termómetro. El capítulo 12 de Romanos que hemos leído en esta mañana podría definirse como un compendio de instrucciones para la vida cristiana, que van desde la adoración en los primeros versículos, pasando por las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo, hasta desarrollar las características del servicio cristiano, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Pablo está escribiendo a una iglesia que no conocía en persona y a la cual le da una serie de consejos que son universales y que trascienden y que son importantes y son necesarios para cualquier creyente de todas las generaciones.
Hoy no vamos a detenernos ni a analizar todas estas características o instrucciones, sino que me gustaría que fijásemos nuestra atención en algo que tiene que ver precisamente con lo que un termómetro hace, con la temperatura espiritual de los cristianos, la temperatura espiritual de tu vida y la mía. Es decir, lo que yo voy a llamar hoy, o vamos a llamar, los termómetros del creyente. ¿Vale? ¿Estáis conmigo? Los termómetros del creyente. ¿Cuántas veces le hemos tocado la frente a nuestro hijo, a nuestra hija o a un niño pequeño y ¡ay, está sirviendo! Tiene 40, tiene 41, tiene 39 y medio y decimos, está hirviendo. El versículo 11 dice así: en todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y para hablar de estos, o acerca de estos termómetros que determinan nuestro estado espiritual, me gustaría fijar nuestros ojos en esta frase: fervientes en espíritu. ¿Sabéis? El término ferviente viene del participio del castellano antiguo, fervir, lo que significa hervir. ¿Sabéis? En el castellano antiguo lo que es una H era una F. Por ejemplo, en dialectos como puede ser el bable, que es el que se habla en Asturias, o el gallego, o incluso lenguas como el catalán, se sigue manteniendo porque es un lenguaje, un idioma que todavía mantiene términos cercanos al castellano antiguo. Y aquí encontramos ferviente, de fervir o hervir, o del latín fervens o ferventis, algo que está en ebullición, algo que tiene una temperatura muy alta. Y esto es un concepto que aparece en la Escritura desde el principio. Vemos cuando Dios crea que Él ya crea de la nada y separa las aguas y hace las estrellas y hace el sol. ¿Y qué es el sol? Es una bola de fuego. ¿Qué son las estrellas? Son astros de fuego, el calor, la alta temperatura está ahí en la creación. En Hebreos 12:29 se nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y vemos en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, cómo cuando estaban todos unánimes orando, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y dice que se les aparecieron lenguas como de fuego sobre todos los allí presentes. Y este acontecimiento, queridos hermanos, fue profetizado por Juan el Bautista años antes. En Mateo capítulo 3:11, cuando la gente venía a ser bautizado por él y muchos le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Él les contestaba, decía, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar ni desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuál fue la consecuencia de este bautismo de fuego en la iglesia primitiva? Pues una transformación radical en las vidas de los que lo recibieron. ¿Sabéis? Los que tengáis un Ford Focus, sabéis que en español sería el Ford Fuego, ¿vale? Porque fuego viene del latín focus y es simplemente la luz y el calor producidos por la combustión. Es una reacción química de oxidación, como dicen los entendidos, los científicos, que produce llamas, ¿vale? Produce partículas que con calor se ve en una forma de llama. Es decir, el fuego es la manifestación visual de un proceso de combustión. ¿Cuáles son las propiedades del fuego? Si tocas el fuego, ¿qué te pasa? Que te quemas, ¿verdad? Es decir, el fuego produce calor. Pero además, donde hay fuego, hay luz, hay claridad, se puede ver. Y además el fuego produce calor que produce movimiento. Y esto, si lo llevamos a nuestra vida cristiana, ya nos va dando unas pistas muy claras de qué es lo que el Espíritu Santo produjo en la iglesia de Hechos y lo que el Espíritu Santo produce en las vidas de todos los creyentes, de todas las generaciones que son bautizadas y llenas de ese fuego consumidor que es Dios. Tener en mente este pasaje: fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras para que nadie se gloríe, solamente por gracia. ¿Sabéis? Estaba ahí mientras estábamos orando y mientras estábamos alabando al Señor y no me venían otras palabras que Señor, gracias, que es por tu gracia. Nunca he sido digno, no soy digno y nunca seré digno, pero por tu gracia es que puedo servirte.
Y tenemos que recordar esto, nunca seremos dignos de la salvación de Cristo, pero por su gracia hemos sido hechos justos delante del Padre y nos ha dado esa dignidad de hijos. Amén. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y de dicha salvación, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, debemos ocuparnos con temor y con temblor, para lo cual también la gracia de Dios es necesaria, porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a mantener esta salvación tal y como Dios nos la ha dado. Y es este Espíritu Santo el que produce en nosotros, siguiente versículo de Filipenses 2, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora bien, tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos da la capacidad de decidir qué es lo que hacemos con ese fuego. Si tú le das a varias personas una antorcha, posiblemente cada una haga un uso diferente de esa antorcha. A algunos pues les dirá, mira, ya tengo una luz para investigar, y se meten en un agujero y quieren ver qué es lo que hay en la oscuridad. Otros quizás compartirán su antorcha con el que no tiene. Otros pues dirán, mira, ya tengo para hacerme unas salchichas aquí, bien calentitas. Otros simplemente pues jugará. Otro la apagará porque dice, ¿para qué quiero yo una antorcha? Cada uno hace el uso que cree necesario o que le apetece con aquello que Dios le da. Y nosotros podemos decidir qué es lo que hacemos con ese fuego, qué es lo que hacemos con ese ferventis, qué es lo que hacemos con eso que Dios ha puesto en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo, una de las instrucciones que les da a los tesalonicenses es: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis el fuego. No apaguéis el fuego de Dios en vuestras vidas. No apaguéis al Espíritu, el cual es fuego ardiente, es fuego consumidor, es fuego purificador y además, como produce movimiento, es fuego capacitador en nuestras vidas para hacer la obra de Dios. Amén. Pero fijaros, seguimos adelante y vemos que este fervientes en espíritu se encuentra en medio de otras dos instrucciones. Dice, en cuanto o en lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, y siguiente instrucción, sirviendo al Señor. Fervientes, es decir, ardientes, en ebullición, con temperatura, en espíritu, está colocado justo entre la diligencia y el servicio al Señor. ¿Sabéis? La diligencia es, por definición, hacer o ejecutar algo con cuidado, con prontitud y con agilidad. Cuando alguien es diligente es alguien que hace lo que se le pide prontamente, sin demora, lo hace bien, lo hace con atención, con cuidado, lo hace con excelencia. Amén. Lo cual es contrario a la pereza. Uno de los grandes pecados de este siglo, uno de los grandes pecados de nuestra cultura, de nuestra sociedad, es la procrastinación. ¿Sabéis lo que es, no? El dejar siempre para después las cosas, el dejar siempre para otro momento, el posponer las cosas para después. Lo cual, queridos amigos, solo trae ruina en las vidas de las personas. Si un estudiante deja siempre los estudios del examen para el último día, pueden pasar dos cosas: que le salga un churro de examen y que suspenda, o que se vea obligado a hacer trampas. Y ambas cosas son malas. Si un hombre o una mujer se les encarga algo, una tarea en su trabajo y tiene que entregarlo en una fecha determinada y lo deja todo para el último momento, posiblemente entregue una chapuza o no llegue a tiempo. Y ambas cosas son malas. Quien, descuidando su salvación, aplaza siempre su tiempo de oración, deja siempre para después la meditación de la palabra, deja a un lado la comunión con la iglesia y el servicio al Señor, terminará enfriándose, terminará dejando de ser ferviente, terminará teniendo una temperatura espiritual cada vez más baja, no tendrá fruto, no dará fruto para Dios y además entrará en un grave peligro porque el diablo estará acechando para engañar a este hermano, a esta hermana. Cuando hablamos de los termómetros del creyente, como tenemos aquí a mi espalda, nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo a esas áreas de nuestra vida que nos indican precisamente esto, nuestra temperatura espiritual.
Y no voy a hablar de cuántas horas oramos, de cuánto estudiamos o leemos la Biblia. No. Esas son las herramientas que Dios nos da para que el termómetro esté siempre marcando una temperatura alta. Hablo de esas áreas de tu vida y hay muchas. Hoy voy a hablar de 4 nada más. Podríamos estar aquí durante semanas hablando de esto, pero quiero centrarme en 4 que entiendo que son fundamentales y que se basan o que tienen como fundamento para que la temperatura del creyente, tu temperatura, mi temperatura espiritual sea siempre alta, esté siempre en ebullición, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la escasez, aún en medio de los conflictos, pero que nuestra temperatura espiritual esté siempre, como dice el apóstol Pablo, fervientes en espíritu. Hay un principio que aquí Pablo nos está diciendo, es el fuego de Dios, es lo que Dios produce en nosotros, es lo que Dios nos ha dado. Todos sabemos lo que un termómetro hace. Indica la temperatura del ambiente o, en su caso, corporal de una persona. Un termómetro es un indicador. Si tú vas en tu coche, como nos comentaba Julio el viernes, y vas viendo que el depósito de la gasolina cada vez va más cerca de la rayita roja, la rayita del pánico, pues te está indicando que más pronto que tarde tendrás que repostar para no quedarte tirado. Pues en el termómetro, cuando el mercurio está más abajo, más cerca de la base del mismo, nos está indicando peligro. Nos estamos enfriando. Peligro. Estamos adquiriendo una temperatura corporal, es decir, una temperatura espiritual peligrosa para nuestro cuerpo, porque es verdad que la fiebre alta puede matar, pero la hipotermia también mata, ¿verdad? Los termómetros son indicadores. Y del más importante, ya nos habló hoy de la semana pasada, el amor. El más importante de ellos es el amor. El indicador del amor define, por excelencia, la vida espiritual de un hombre o una mujer de Dios. El hombre o la mujer de Dios que vive ferviente en el Espíritu, vive en el amor de Dios. Manifiesta por todos los poros de su cuerpo, manifiesta con sus palabras, con sus hechos, con sus actitudes, con su servicio, con su compromiso, con su bondad. Manifiesta el amor de Dios. Así que como de eso ya aprendimos la semana pasada, hoy me gustaría centrarme en 4. Y el primero de ellos es la comunión fraterna. Cuando vivimos fervientes en espíritu, algo que buscamos y que promovemos es la comunión fraternal. Alguien que dice estar lleno de Dios y va a su bola es un mentiroso, se engaña a sí mismo, a sí misma y pretende engañar a los demás. Nadie que viva a tope en el espíritu, nadie que viva ferviente en el espíritu se va jamás a alejar de la comunión. Todo lo contrario, va a buscar la comunión del cuerpo de Cristo, va a promover, va a vivir cada día con el deseo de tener esa comunión, de aumentar, de hacer crecer, de bendecir, de edificar esa comunión. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios necesita y desea pasar tiempo con su familia espiritual. ¿Amén? Jesús lo hizo. Jesús buscó todo el tiempo. Solamente cuando necesitaba orar a solas con el Padre es que Él se apartaba. El resto del tiempo, ¿Jesús qué hizo? Se rodeó de gente. Se rodeó de sus discípulos, se rodeó de sus amados, se rodeó de sus amigos, pero también se rodeó de multitudes, porque aquel que está viviendo ferviente en el Espíritu vive con gente. Amén. La vida cristiana es una vida de comunidad. Lo vemos ya en el libro de los Hechos. Una de las características de la iglesia de Hechos, en el libro de Hechos, precisamente, capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, primera característica, en la comunión unos con otros, segunda característica, en el partimiento del pan, tercera, y en las oraciones, en la comunión los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, cuando tendréis amor los unos con los otros. Y el amor no es algo efímero, algo metafísico que se manifiesta en las nubes. No. El amor es algo práctico. Y el amor es algo que se practica unos con otros y otros con unos. Alguien que está todo el día cerrado en su casa, en su trabajo, en su rollo, no puede decir que ama a la iglesia. No puede decir que ama al cuerpo de Cristo. Puede decir que está vacío de Dios y por lo tanto no tiene comunión con el cuerpo. La vida cristiana
que se vive y se disfruta con el resto del cuerpo es la vida donde recibimos también el amor, el calor y la edificación necesarias para nuestra carrera. Es mucho mejor trabajar en equipo que trabajar solo. Si quieres ir rápido, vete solo. Ahora, si quieres llegar lejos, vete siempre acompañado. Es tan sencillo como eso. Es más, el Salmo 133, que todos lo conocemos de memoria, lo expresa de una forma tan hermosa. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo recuerdo cuando era joven y volví al Señor después de estar 4 o 5 años apartado. Me decían mis amigos del mundo: tío, pareces una rata de iglesia, todo el día ahí metido. Y digo, sí. ¿Dónde mejor voy a estar que con mis hermanos? Los he echado de menos por tanto tiempo. Ahora, no sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero voy a invertir lo mejor de mi tiempo que me queda por delante con el cuerpo de Cristo. Porque si yo recibo del cuerpo aquello que Dios tiene para mí, entonces yo podré ser también eficaz y efectivo fuera del cuerpo, cuando estoy en el mundo. Vivir apartados de la comunión fraternal o no tener deseos de compartirla y promoverla es el primer indicador de que estamos viviendo un invierno espiritual. Pero no quiero que te quedes con eso. Si este es tu estado en este momento, yo te invito a que una vez más mires a la cruz de Cristo. Mira la cruz. Allí vas a encontrar la solución. En ella encontrarás el calor que aviva el fuego de Dios en ti. Porque el fuego de Dios está en tu vida. Quizás sea una llamita bien pequeñita, quizás esté en un rincón de tu alma, de tu corazón. Quizás lo veas como algo que dices tú, Señor, mira dónde he llegado. No importa, para Dios no hay nadie imposible, para Dios no hay nada imposible. Él solamente quiere que digamos, Señor, miro a la cruz, una vez más miro a la cruz, no miro a ninguna otra cosa, no miro a mí mismo, no miro al que me está hablando ahora, no miro a nada, no miro a la situación, miro a la cruz porque en la cruz encuentro el calor suficiente para que esa llama se avive de nuevo. Y entonces el amor, el deseo por vivir en comunión con el cuerpo nacerán de forma natural, renacerán en ti de forma natural. Así que el primer indicador, el primer termómetro que es bueno que analicemos es la comunión. ¿Cómo está tu nivel de comunión con el cuerpo? ¿Cómo ves al cuerpo? ¿Cómo te relacionas con el cuerpo? Si estás viviendo ferviente en el Espíritu, sigue alimentando esa llama y sigue promoviendo la comunión, sigue disfrutando de esa comunión. Si estás quizás con la temperatura baja, mira la cruz. Mira la cruz. En ella tienes la solución. Amén. El segundo que quiero ver es el compromiso. El compromiso con la obra de Dios y con su cuerpo. Cuando vivimos fervientes en espíritu, nuestras vidas arden por Dios y arden por su obra. Es más, nos faltan horas en el día para poder servirlo. Se nos quedan cortas las horas del día para poder servir al Señor. Planificamos, soñamos y estamos siempre dispuestos. Estamos siempre ahí esperando a que nos llegue una llamada, un WhatsApp o oye, mira, y estamos siempre ahí dispuestos. Nuestro compromiso con el Señor y con su casa son totales y en todas las áreas de nuestra vida. Cuando somos fervientes en el espíritu, somos generosos. Somos dadivosos, somos esforzados, como dice la palabra, somos diligentes en todo aquello que el Señor nos demanda y vivimos apasionados por la edificación de la iglesia, por la edificación de su obra y por la proclamación del Evangelio. Por la proclamación del Evangelio. Lo hacemos en todo tiempo y además haciéndolo alumbramos en un mundo de oscuridad, porque ferviente en espíritu es una llama encendida en medio de un mundo de oscuridad. Es más, el propio apóstol Pablo lo definía de esta manera, y así quiero definir a aquellos que vivimos, nos esforzamos cada día por vivir fervientes en el Espíritu, aquellos que estamos sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Él en 1 Corintios, en 2 está defendiendo su ministerio. Corintios no, en Hechos, está hablando delante del gobernador. De día y de noche, sirviendo constantemente a Dios, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en el pueblo donde Dios nos ha puesto, en el tiempo que estamos juntos como iglesia y también cuando estamos fuera, todo el tiempo sirviendo al Señor en todo lugar. En cambio, cuando no estamos viviendo fervientes en el Espíritu, no tenemos deseos de servir a Dios, porque la carne no quiere servir a Dios. La carne está enemistada con los deseos del Espíritu. Tampoco tenemos ganas de ser parte de su obra, ¿verdad? Nos pesa.
Nos pesa. Para un pastor es fácil ver cuando un hermano o una hermana está viviendo ferviente en el Espíritu. Porque cuando pides ayuda, son como las lagartijas. Se escabullen, desaparecen, se volatilizan. Y dices, no sabía que la hermana corría tanto. No sabía que el hermano estaba tan ágil. Si no se levanta de la silla, ¿cómo es posible? Porque la carne no quiere. La carne rechaza las cosas del Espíritu. No queremos ser parte de su obra cuando no estamos viviendo fervientes. Despreciamos el privilegio de ser miembros de su cuerpo y nos olvidamos de proclamar el Evangelio de salvación. Y esto, queridos hermanos, nos está diciendo que nos hemos descuidado y que nuestra vida espiritual está bajo mínimos. Así que yo te invito que si ese es tu estado en esta mañana, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, sino sigue el consejo del apóstol Pablo. Sed fervientes en espíritu. Sed fervientes en espíritu. Mira a Cristo, mira a su ejemplo. Mira a la cruz para que Él avive tu llama y vuelvas a la comunión del cuerpo. Mira a Jesús y mira su ejemplo. Y Él mismo decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No me canso de trabajar porque Dios es el que me da las fuerzas. Llegará un día en que no se podrá trabajar, pero hasta que yo no complete mi obra, yo seguiré trabajando. Eso fue lo que Jesús hizo. Él cumplió hasta el último momento el cometido que el Padre le había dado. Y el Señor quiere que tú y yo también lo podamos hacer. Mira al Señor y Él lo que va a hacer es renovar tus fuerzas. Seguramente ahora dices, pastor, estoy tan cansada, estoy tan cansado. Pues claro, todos nos cansamos. Todos nos cansamos. Pero yo no te estoy diciendo que saques fuerzas de donde no las tienes. Estoy diciendo que acudas al Señor, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Y sírvele. Y sírvele. Y Él pondrá pasión en tu vida. El tercer indicador después de la comunión y el compromiso es el gozo. Es el gozo. Cuando vivimos fervientes en espíritu, y esto es súper evidente en las personas que viven llenas de Dios, son personas llenas de gozo. El ser lleno de Dios automáticamente es ser lleno de gozo. Sean cuales sean las circunstancias, el gozo del Señor es nuestra seña de identidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es gozo y es felicidad. Amén. El reino de los cielos es gozo y es felicidad. Es una de las características principales del reino de Dios. Allí nos dice la palabra en Apocalipsis, no hay tristeza, no hay dolor, toda lágrima será enjugada. Allí será felicidad y descanso, gozo y alegría, eternos, sin límites. Es más, Pablo, un par de capítulos después, en el capítulo 14, les dice a los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es ponerse harto de comer y de beber, no. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Vivir llenos de Dios es vivir en sus promesas. Es vivir recordando y afirmando su verdad liberadora y guardando su palabra, lo cual produce santidad, un estilo de vida de santidad. ¿Sabéis lo que produce una vida de santidad delante del Señor? Produce gozo. Porque no buscamos la santidad por decir, wow, soy santo. No, no, no. El motivo de nuestra búsqueda de vivir en santidad delante de Dios no es nuestra propia perfección, sino es la gloria del Señor. Queremos vivir en santidad simplemente porque es un gozo vivir pareciéndonos a Cristo, obedeciendo a sus palabras. En cambio, el pecado, ¿qué produce? Produce tristeza. El pecado produce decaimiento. El pecado produce depresión. ¿Os acordáis el salmista David? El rey David, mientras encubrí mi pecado y no te lo confesé, llené mi almohada con mis lágrimas, mis ojos se secaron, mis párpados se cansaron de llorar, mis huesos. Hablaba de hasta una enfermedad física, se puso enfermo por causa del pecado no confesado, no arrepentido. En cambio, dice que cuando en el Salmo 51, cuando él está orando y pidiendo, confesando su pecado y pidiéndole al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. Porque cuando recordamos las promesas de Dios en nuestras vidas, cuando hacemos carne esas promesas en nuestra vida, da igual lo que hayamos hecho, da igual cuánto hayamos pecado, la sangre de Cristo aún tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo es más que suficiente. Hermano, hermana, no tienes capacidad suficiente de pecar y que Cristo no te pueda perdonar. La capacidad de perdonar de Cristo es mucho mayor que tu capacidad de pecar. Así que no te esfuerces en pecar.
Simplemente gózate en la salvación que Dios te ha dado. Esta es la segunda característica del fruto del Espíritu. ¿Os acordáis? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es, lo que hablábamos antes, el amor. Y el segundo es el gozo. El gozo. Alguien que está lleno de Dios está lleno de amor, y alguien que está lleno de Dios está lleno de gozo. Manifiesta el gozo todo el tiempo y en toda circunstancia. Y es que además ese gozo, tal y como leemos en Nehemías, se convierte en nuestra fortaleza. Él le dice, no lloréis. No tengáis este día como un día de luto, no, es un día de alegría para el Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Muchas veces queremos fortalecernos y decimos, Señor, cambia mis circunstancias. No, Señor, dame el gozo de la salvación para ver la circunstancia de forma muy diferente a como la estoy viendo. Deja ya de decirle al Señor cuántos problemas tienes y lo grandes que son tus problemas. Déjalo ya, Dios ya lo sabe. Lo que Dios quiere que entiendas es que tu Dios es mucho mayor que tus problemas. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes esto, cuando tú guardas esto en tu corazón, ¿sabes lo que viene a tu vida? Viene el gozo del Espíritu Santo. Y entonces retomas las fuerzas que Dios tiene para ti. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer con tu problema. Se trata de lo que Dios va a hacer con tu corazón para que tú vivas hasta que salgas de ese problema. Y eso trae gozo. Porque comprendemos que no se trata de nosotros. Se trata de Cristo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que un claro indicador, mis amados hermanos, de una vida fría en el Espíritu es la falta de gozo. Siempre quejándonos, siempre tristes, siempre irritados, siempre indiferentes, siempre casi como depresivos, ¿verdad? Siempre como decía un profesor mío, la pena de Murcia. Yo sé que habla en Murcia que da mucha pena, pero la pena Murcia, decía él. Y venga, ay, siempre en la lucha y siempre tal, ay. Hermanos, Dios no nos ha salvado para eso. Es que aunque viviésemos toda una vida de sufrimiento como le tuvo que pasar durante mucho tiempo a Job, solamente mirar a la esperanza que nos espera, valga la redundancia, en el cielo con Cristo Jesús es motivo más que suficiente. Es motivo más que suficiente. No vivimos la vida cristiana para estar bien siempre, para estar cómodos, para que todo nos vaya bien. No. Eso es un cuento del posmodernismo y el neopentecostalismo y de falsas doctrinas. No. Dios quiere nuestro bienestar, pero Él está más interesado en nuestro bienestar espiritual que en nuestro bienestar físico. Aunque también nos da bienestar físico, ¿verdad? ¿Quién no ha sido sanado por el Señor? ¿Quién no ha sido restaurado por el Señor? ¿Quién no ha sido levantado por el Señor? ¿Quién no ha sido perdonado millones de veces por el Señor? ¿Quién no ha recibido millones de veces el abrazo del Padre cuando más lo necesitábamos? ¿Quién no ha sentido la presencia del Espíritu Santo en las situaciones más difíciles de nuestra vida? Todos lo hemos vivido eso, lo estamos viviendo ahora. Pero nuestro galardón, nuestra recompensa, aquello que trae gozo verdadero, es pensar que un día Jesús volverá y nos llevará con Él. Es pensar que un día se acabará toda la fatiga, se acabará todo el trabajo, se acabarán todas las labores, se acabará el sufrimiento, se acabarán las enfermedades, se acabarán los conflictos, se acabará todo esto y estaremos para siempre con Él. Yo no sé si esto significa algo para ti o estás tan metido en tu historia y en tu rollo que no significa nada. Pero esto a miles de generaciones de creyentes fue lo que los mantuvo fieles hasta el final, cuando los estaban quemando en una hoguera, cuando los estaban partiendo por la mitad con una sierra, cuando los estaban separando de su familia, cuando los estaban deportando y esclavizando, cuando los estaban torturando hasta la muerte. La esperanza de gloria es lo que los mantuvo fieles hasta el final. Ese gozo puesto delante de ellos, como el gozo de Jesús. Dice que por el gozo que tenía puesto delante de Él, es que llegó hasta la cruz. Y allí Él halló satisfacción. ¿Sabes cómo? Viendo tu salvación y la mía. Jesús se gozó en la cruz porque sabía que lo estaba haciendo por nosotros. Su gozo era entregarse. Su gozo era morir. Su gozo era ser apaleado. Su gozo era hacer la voluntad del Padre para después recibir satisfacción en tu vida y en la mía. Así que quizás, mi hermano, si hay pecado no confesado en tu vida que te ha robado el gozo, o es que has perdido la comunión con Dios, o has dejado que Satanás meta mentiras en tu mente, sea lo que sea, yo te invito a que vuelvas y que mires una vez más a Cristo. Cristo es más que suficiente. No necesitas otra cosa para recobrar el gozo, sino a Cristo en tu vida. Cristo en tu vida.
Yo sé que soy un pesado con esto, pero lo repetiré como el apóstol Pablo, no me es gravoso, lo repetiré una y otra vez. No necesitas más dinero, no necesitas una casa mejor, no necesitas una familia diferente, no necesitas otro trabajo, no, hermano, hermana, no. Lo que necesitamos es a Cristo y solo a Cristo. Él es más que suficiente. Él lo llena todo. Y como dice Pablo a los colosenses, y nosotros somos completos en Él. Estamos completos en Él. Así que mira a Cristo y déjate llenar por Él. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete y abandona tu pecado si es necesario, como hizo el rey David. Y confía de nuevo en el Señor. Confía que hay perdón, confía que hay restauración, confía en que hay una nueva oportunidad para tu vida. Y deja que Cristo llene tu mente con sus pensamientos, esos pensamientos que dan paz, esos pensamientos que guardan nuestra alma. Y entonces, querido hermano, querida hermana, el gozo del Señor inundará tu vida. Si quieres decir realmente que vives ferviente en el Espíritu, déjame decirte que quiero ver tu gozo. Quiero ver el gozo de Dios en tu vida. Eso me va a decir si estás viviendo llena o no estás viviendo lleno del Espíritu Santo. Porque un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo vive lleno del gozo de Dios. Porque el reino de los cielos es gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y ya para ir concluyendo, me gustaría hablar brevemente del último. El último indicador, el último termómetro del creyente. Hemos hablado de la comunión, hemos hablado del compromiso, hemos hablado del gozo y me gustaría concluir hablando de la fe. La fe. Cuando vivimos fervientes en espíritu, vivimos vidas de fe. La fe es un don de Dios, lo hemos leído antes en el libro de Gálatas, que recibimos por su gracia y por su misericordia. Pero además debemos ejercitar esa fe para la gloria del Señor. Todo creyente debe afrontar desafíos. Todos afrontamos desafíos diariamente. En el hogar, en el trabajo, en la sociedad, incluso en la propia iglesia. Y esos desafíos requieren del uso de la fe. Tenemos que usar la fe para afrontarlos. No estoy hablando ahora de la fe que justifica, de la que nos habla tanto el Nuevo Testamento, sino de una fe que transforma las adversidades en oportunidades para que Dios manifieste su poder, para que Dios haga milagros. Una fe basada en la palabra de Dios, una fe basada en sus promesas y basada en su amor. Estoy hablando de la fe de los héroes de Hebreos capítulo 11. Esa fe que les permitió llegar hasta el final en sus carreras. Quien vive ferviente en el Espíritu no duda ni un solo instante de Dios, ni de su poder soberano. A veces dudamos de Dios porque Dios no hace lo que nosotros nos esperamos. No, dudamos del poder de Dios porque Él no actúa en la forma ni en el tiempo en que a nosotros nos gustaría. Y entonces decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿será que ya? No, mi amado hermano, mi amada hermana. Si tú vives llena y lleno del Espíritu Santo, tu fe va a crecer. Tu fe va a ser un ancla que te va a permitir estar siempre firme, aun en la tormenta más difícil, en la tormenta más agresiva, en la tormenta más oscura. Porque no se basa en tu propia fe humana, se basa en Cristo y en su palabra. Quien vive lleno del Espíritu Santo confía en el poder de Dios y ejercita la fe con humildad y disfruta de la obra sobrenatural de Dios. No se deja aplastar ni por los problemas ni por las necesidades, ni tampoco se fía de sus propias capacidades para resolver las cosas, sino que acude todo el tiempo al Padre Celestial. Como tu hijo o tu hija, cuando eran niños, lo hacían, y algunos cuando no son niños. Hay algunos que tienen 40 años y siguen papi, mami, y está bien, porque seguimos siendo sus padres, y seguimos estando ahí para ellos. Y dice la Biblia, en palabras de Jesús, si vosotros siendo malos le dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará a vosotros todas las cosas que le pidierais en mi nombre? Acude al Padre, acude al Señor, pon en práctica tu fe, ejercita tu fe y espera siempre por una intervención divina. Espera siempre, no dejes que el racionalismo, que es diabólico, el racionalismo es diabólico. La persona que vive racionalizándolo todo vive engañada por el diablo. Hay demasiadas cosas de Dios que jamás entenderemos hasta que no estemos en su presencia. Así que no queramos meter a Dios en nuestra cajita. Claro, si eres de cabeza pequeña, pues no cabe. Si eres cabezón como yo, tampoco cabe. Tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas y simplemente confiar en Él.
Dejar que Él haga las cosas a su manera, que las haga como les dé la gana, que Dios nunca se equivoca. Por eso la fe tiene que estar basada en la palabra del Señor. Porque cuando conocemos su palabra, conocemos su voluntad, conocemos su carácter, conocemos cómo se mueve, conocemos lo que le agrada y lo que no le agrada. Y aprendemos a conocer también los tiempos de Dios para nuestras vidas. Pero sobre todo, sabemos que nuestro Padre Celestial está siempre esperando a que le pidamos. No caprichosamente, no, pero sí con fe. Caprichosamente no, confiadamente. Amén. Una fe que transforma las situaciones, una fe que hace que lo que estaba oscuro de repente sea claro, una fe que hace que lo que estaba cerrado de repente se abra, una fe que hace que aquello que estaba muerto cobre vida, una fe como la del ciego Bartimeo. Él no se dejó amedrentar por la gente que le decía, cállate, cállate, no molestes al maestro, sino, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuanto más le mandaban callar, más chillaba. ¿Y qué hizo Jesús? En medio de una gran multitud que lo apretaba y que quizás lo llevaba en volandas, escuchó la voz de aquel que necesitaba de él. Porque Jesús siempre escucha la voz de aquellos que le buscan. La fe de esa mujer con flujo de sangre. No le importó el que pudiesen incluso apedrearla. No le importó el que el maestro se volviese a ella y le dijese, pero tú ¿cómo te atreves a tocarme, mujer impura? No sabes que eso va en contra de la ley, sino que desafió incluso la propia ley para tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y sabéis lo que tocó? Precisamente el poder de la ley. Los judíos visten siempre debajo de sus ropas un manto con 4 borlas en las esquinas. Las borlas están con varios nudos, diferentes colores. Y cada una de esas borlas tiene el significado de la ley que Dios dio a Moisés en el desierto. Y los judíos las llevan siempre visibles para que no se les olvide quién es su Dios y lo que su Dios quiere para ellos. Lo que esa mujer hizo fue tocar precisamente esa borla, porque sabía que en Jesucristo se resumía todo el poder, se encontraba todo el poder de la ley de Dios. Si tocare tan solo el borde de su manto, entonces seré sana. Apeló a la ley de Dios manifestada en la persona de Jesucristo y tuvo fe para desafiar incluso a los que le habrían criticado o la habrían despreciado, y entonces fue sana. Fe como la del centurión romano, que le dijo, Señor, soy hombre gentil, tú eres judío, no quiero que te metas en un problema, solamente con que digas la palabra, mi siervo será sano. Ese hombre conocía a Jesús y el poder de Jesús mucho más que los judíos e incluso que los discípulos de Jesucristo. Porque sabía que el poder de Jesús estaba en su palabra. La palabra que crea, la palabra que cambia, la palabra que transforma. La fe sustentada en la palabra del Señor. Esa fe que mueve montañas y que es alimentada por el fuego del Espíritu Santo en nosotros. En cambio, hermanos, cuando no vivimos fervientes en el Espíritu, nuestra vida carece de fe. Nos venimos abajo enseguida. No vemos salida a ninguna de las situaciones y vivimos una vida mediocre y sin fruto. Pero si esta es tu situación, igual que en las otras anteriores, solo tengo una invitación para ti y es fijar tus ojos en Cristo. No pongas tus esperanzas en la iglesia, no pongas tus esperanzas en alguien que puede solucionarte el problema momentáneamente. No. Fija tus ojos en Cristo. Porque Cristo es más que suficiente, porque Cristo es la respuesta. Esto es el Evangelio, mis amados hermanos. Tan sencillo pero tan poderoso como esto. Jesús y solo Jesucristo. Dile que vive tu llama para que tu fe crezca. Dile que echa aceite en tu lámpara, como escuchábamos el otro día. Señor, como dice la vieja canción, pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. ¿Y qué dice después? No hace falta que entonéis bien, decid las palabras. Y me gozaré y me alegraré. Es decir, cuando el Señor pone aceite en nuestras vidas, cuando el Señor alumbra, cuando el Señor aviva la llama, ¿qué produce en nosotros? Gozo y alegría. Gozo y alegría. Gozo y alegría. Ese gozo y alegría que sabéis lo que hace a la gente que no tiene a Cristo. Dice, pero ¿cómo es posible que vayas por la calle con esa sonrisa de oreja a oreja con la que te está cayendo encima? Y entonces la respuesta es siempre la misma, y es la de Josefa, porque Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, no necesito nada más. Porque Cristo es mi gozo. Así que pídele al Señor que ponga aceite en tu vida
y pídele al Señor que esa oración que los discípulos o que ese hombre le dijo, en este caso a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad. Otra ocasión le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Haz de esa oración bíblica tu oración. Dile, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, yo no tengo fe. Yo no tengo fe bastante. El problema es demasiado grande para mí. Pero yo sé que con la fe que tú me das, seré capaz de solventarlo. Haz tuya esta oración. Hermanos, Elías, si puedes volver a poner la pantalla quita esta y deja la pantalla de la palabra rema. Velar en su presencia, velar en la presencia de Dios, que es lo que el Señor, el Espíritu Santo nos está diciendo en este año, es velar por nuestra temperatura espiritual. Es velar cada día por nuestra temperatura espiritual. Es velar por la carga espiritual que hay en nuestras vidas cada día del año, no a momentos, no a ratos, no, todo el tiempo, cada día. Amén. Así que la invitación que el apóstol Pablo nos hace, y por ende el Señor a través del Espíritu Santo, echemos un vistazo a nuestros termómetros. Y si ves que la temperatura de tu termómetro es demasiado baja, estás en invierno, no desesperes. Hay una llama encendida que Dios puede avivar en este día. Hay una llama encendida que el Espíritu Santo puede avivar en este día. Solamente tienes que decir, Señor, yo no puedo, yo no sé, pero yo te tengo a ti. Señor, llena mi lámpara una vez más. Llena, aviva la llama, aviva el fuego. Acudamos corriendo a Cristo. Acudamos corriendo al Señor, el cual, como dijo Juan el Bautista, nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Oremos. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Esta es una palabra de ánimo, es una palabra de restauración, es una palabra de exhortación para tu vida. Para que digas, Señor, Señor, por tanto tiempo he dormido, por tanto tiempo he estado aletargado, pero en esta mañana tú me has recordado dónde está el secreto, tú me has recordado el principio fundamental necesario para mi vida, para poder vivir la vida que a ti te agrada, y es vivir ferviente en el Espíritu, vivir en ebullición, vivir a alta temperatura, porque eso es lo que hace el fuego de Dios en nuestras vidas. Y volver a disfrutar de la comunión con el cuerpo de Cristo y con Cristo. Volver a disfrutar del compromiso y el servicio al Señor, que es lo más maravilloso que hay. Volver a disfrutar del gozo de la salvación cada día. Y volver a disfrutar de una fe fuerte, una fe firme, una fe que mueve las montañas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y solo te rogamos una cosa. Señor, aviva la llama en nuestras vidas. Aviva la llama en nuestros corazones, Señor. Aviva la llama, Señor, en nuestro interior. Como cantábamos antes, derrama tu gloria, Señor, derrama tu gloria. Ven, Jesús, y derrama tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Tú eres más que suficiente, Señor Jesucristo. Tú eres más que suficiente. Tú eres ese fuego consumidor, Señor, que capacita nuestras vidas, que purifica nuestras vidas, Señor. Tú eres ese fuego consumidor que moviliza nuestras vidas y las lleva siempre hacia adelante, mi Dios. Es ese fuego consumidor que limpia el pecado de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos seguir caminando firmes adelante y fieles al llamado que tú nos has entregado, Señor. Pero para eso necesitamos de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, tú que conoces cada corazón, tú que conoces cada necesidad, yo te presento a mis hermanas y hermanos aquí presentes, también a aquellos que nos escuchan por la radio. Y te ruego, Espíritu Santo, Señor, aviva la llama, Señor. Lo necesitamos y lo deseamos, Padre. Aviva la llama, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y glorifícate, Dios, una vez más. Glorifícate, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Rogaría que un par de hermanos o de hermanas pudiesen orar también. Pudiesen levantar su voz y pedir al Señor que el Espíritu Santo avive su llama en nuestros corazones. Así que con valentía, con decisión, que se le ponga un hermano, una hermana en pie y luego otro y oremos.